¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al canal, al Rincón de Anca, el rincón de todos los futboleros, el rincón de todos los suscriptores del mundo y el rincón de la familia bética. Bienvenidos al canal. Hoy toca uno de esos vídeos que cuesta grabar y mira que me costó grabarlo. No tenía fuerza para hacerlo el post partido. Y dije, bueno, lo voy a hacer en frío hasta que se me pase un poco el cabreo. Bueno, más bien el cabreo no, más bien la decepción. Y vamos a hacer un análisis en frío, analizando un poquito lo que ha pasado. En este partido, una de las peores noches del Real Betis en toda la historia de la Copa del Rey. Un análisis en frío del Real Betis 0, Atlético de Madrid 5. Una noche durísima en la Cartuja que deja al Betis eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey y con muchas dudas encima de la mesa. En este vídeo vamos a repasar el contexto del partido, cómo se desarrolló la primera parte y la segunda, los goleadores y las claves del desastre. Luego daremos las notas, jugador por jugador, sabiendo que hay más suspensos que aprobados. Y luego acabaré con una opinión personal y una crítica clara para que reaccionemos, para que reaccionemos. Porque esto no se puede volver a repetir, eh, porque podemos ganar, podemos perder, pero hay que competir, no hay que bajar nunca los brazos. Pasamos al contexto del partido. Pues con este resultado, que veis 0-5 con los 5 goles del Atlético de Madrid, vamos a empezar un poquito el contexto, ¿vale? Pues el Betis llegaba a estos cuartos de final con ilusión, porque llevamos dos victorias consecutivas con el Feyenoord y con el Valencia, y, y veníamos con mucha ilusión, pero también éramos realistas porque veníamos con bastantes bajas. eh, Cucho nos lleva tiempo, con lo cual tuvimos que tirar de nuevo el Chimi y con rotaciones importantes. Pues Pellegrini apostó por un once muy diferente al habitual, con varios jugadores poco consolidados y sin apenas automatismo. Una cosa que me sorprendió bastante de Pellegrini, a ver, en la delantera no me sorprende. No me sorprende porque si no hemos fichado un delantero, que bastante tiempo hemos tenido para haber fichado un delantero, pues si es lo que hay, es lo que hay. Pero Pellegrini nunca puedes poner en un partido único, ¿eh? Que es un partido único, que no es a doble partido, como por ejemplo semifinales o final, como las semifinales, no puedes poner a un partido único al tercer portero. Al tercer portero no lo puedes poner. Siempre puedes poner o al primer portero o al segundo portero. Eso ya depende de la importancia que le des al partido. De la importancia. Por ejemplo, si le das mucha importancia a la Copa, al cuarto de final, más que por ejemplo a la Liga, pues deberías haber puesto a Pau López y luego en Liga pones al Álvaro Valle. Pero no puedes ir a un partido único que te decide unas semifinales con el tercer portero, porque luego después pasa estas cosas. Bueno, enfrente tenía un Atlético de Madrid serio, intenso, muy reconocible, que no especuló en ningún momento. El Betis sí especuló y mira lo que pasa. Y que entendió el partido desde el primer minuto. El contexto ya apuntaba a un partido bastante exigente, pero lo que vino superó cualquier previsión. Nadie esperábamos un 0-5. Todos esperábamos un partido disputado, que el Betis, pues evidentemente no era favorito el Atlético de Madrid, pero que íbamos a competir y si perdíamos, pues perdíamos por una diferencia mínima. Una diferencia de un gol o una diferencia de dos goles, que es lo normal, o incluso una diferencia de tres, que es lo lógico. Pero no esta derrota tan abultada. Pasamos al desarrollo del partido. Pues con esta primera imagen vemos un poco la desconexión del Betis, la desconexión del Betis en los primeros minutos. El partido se rompe muy pronto, el Atlético golpea primero y el Betis no reacciona. La defensa sufre
y el centro del campo no manda. Y el equipo pues queda partido. Aquí vemos en la imagen la desconexión que hay entre Marroca y Valentín, que Valentín va por un lado y Marroca va por otro. No había esa conexión. Y antes del descanso, pues el marcador ya reflejaba un 0-3 que era totalmente justo, porque el Betis no hizo nada. No hizo nada, no hizo nada. El Betis no compitió, no presionó bien y concedió mucho en espacio en línea. Y cuando tú concedes mucho al Atlético, el Atlético no perdona, no perdona. Pasamos después a la segunda parte con esta imagen, con esta imagen del Diego Llorente sacando la pelota, pero si veis claramente mm, se nota por la actitud que sacó la pelota con bastante lentitud. Si tú con un 0-3 sacas la pelota con mucha lentitud, es que no tienes capacidad de reacción. Con 0-3 hay que arriesgar. Que te meten 4, que te meten 5, que te meten 6, pero tienes que arriesgar. Tienes que, tienes que arriesgar. Pues tras el descanso, no hay reacción. El Atlético pues, sigue jugando cómodo, moviendo el balón y cada error que tenía el Betis, ¡pum! Máxima eficacia. Llegaron 2 goles más en 2 errores defensivos por Betis y el partido ya entra en una fase de que se acabe el partido ya. El Betis baja los brazos, eso es uno de los grandes errores que ha tenido el Betis. Por mucho que tú pierdas, no puedes bajar los brazos. Tienes que seguir compitiendo hasta el final. Si tienes que caer de pie, no caer por la puerta atrás. El estadio se enfría y el resultado termina siendo una goleada histórico, que duele por el marcador, pero el marcador no es lo importante, es por las malas sensaciones. Seguimos en este partido y aquí vamos a hablar un poquito, luego después me explayaré mucho más en mi opinión personal y vamos a la clave, a los goleadores y a la clave del desastre. Vamos a empezar primero con los goleadores, pues los goles del Atlético reflejan perfectamente el partido. 5 goles, 5 acciones mal defendidas y 0 respuestas colectivas. ¿Vale? Pasamos de nuevo el contexto y aquí vemos pues, más o menos, o vamos a comentar un poquito el gol. El primer gol de Janko fue simplemente un saque de esquina. Como siempre, al Betis le meten goles a balón parado. Yo no sé para qué lo entrena si siempre acaba fallando en lo mismo. Y una mala salida de Adrián, es que Adrián será muy bueno en los pies, pero por harto un coladero, pues le meten el 0-1 muy pronto. Después el 0-2 ha sido de Juliano, ha sido un error de Aitor Rubial. Aitor Rubial lleva unos partidos, lleva una racha de 2 partidos malos. Y Aitor Rubial, pues, se le va la marca de Juliano y Juliano, pues, solo marca el 0-2. Luego tenemos el 0-3, que es un error de Valentín, un error de Valentín, un error de Valentín en la marca, se le va el Lokman y marca Lokman el 0-3. Así llegamos a la primera parte. Y a la segunda parte, pues, otro nuevo error de Valentín, es que Valentín no es lateral, pues el Logman se va solo y le da el pase de la muerte a Griezmann, que mete el 0-4. Y ya el 0-5 ya es un error de la zaga defensiva, de la zaga defensiva, que deja solo a Almada y mete a placer a Adrián, con lo cual mete el 0-5. Seguimos con las claves del desastre y más o menos mira esto. Y con esta imagen desoladora, el Betis, que se ve claramente las caras larguísimas, delante de la selección aguantando los pitos, pues vamos a hablar un poco de las claves del desastre blanco. Pues lo principal, falta total de intensidad defensiva. Hemos salido empanadísimos, muy frío, sobre todo muy importante, especulando. Tú no puedes salir
en un partido muy importante con el Atlético de Madrid a especular. No puedes salir a especular, a verla venir, porque el Atlético, a la mínima que falle, ¡pum! Efectividad máxima. Y eso es lo que ha pasado. Después el centro del campo fue superado desde el inicio. El centro del campo, para mí, pues, más Roca, aunque se ha librado, aunque se ha librado un poquito, aunque es uno de los salvables, pero ha probado raspadito. Marroca es un jugador que debería, que no debería seguir en el Betis ya para la próxima temporada. No debería seguir para la próxima temporada porque está jugando unos partidos malos y se nota que está en bajo rendimiento y se tiene que recuperar y tiene que y cuando ya Álvaro Fidalgo empieza a coger un poquito de ritmo, eh, tiene que es uno es uno de los que posiblemente esté en el banquillo de suplente. Yo creo que para titular no vale, porque lleva unos partidos que no está bien, pero sí valdría de suplente en algunos partidos, en algunos, no en todos. Para mí, creo yo, cuando se recupere Sofian Rabat, sí que se recupera, para mí la pareja de medio centro es Sofian Rabat, Fidalgo. Fidalgo y Sofian Rabat. Para mí esos son los dos mediocentros que hay. Los dos mediocentros. Sofian Rabat sería el stopper y Fidalgo sería el mediocentro creativo, ¿vale? Fornal yo lo veo más como enganche o lo veo más como enganche porque lo está haciendo bastante bien y, y creo yo que eso es el equipo que, bajo mi punto de vista, te da por lo menos algo de garantía. Porque ahora mismo, a día de hoy, Marroca no da garantía. Y Altimira, pues, lleva un pocos minutos y también bueno, no está en buena forma tampoco, pero, pero el rendimiento de lo poco que sale, por lo menos es aceptable. Pero Marroca lleva un rendimiento bajo que yo creo que necesita partidos, partiendo desde el banquillo, pero solamente para momentos puntuales. Luego tenemos desconexión entre líneas, las líneas del centro del campo con los medios están totalmente desconectadas. El Atlético de Madrid ha pasado ha ido por dentro, por fuera, por las bandas, ha hecho lo que ha querido. Luego rotaciones sin automatismo. Esto es un error. Por ejemplo, la falta total de intensidad es un error del equipo. El centro del campo superado del inicio también es un error de equipo. eh, Desconexión entre líneas también ha sido un error de equipo. Pero los dos errores que ha tenido, los dos claves del desastre, los dos últimos, que son rotaciones sin automatismo y sin plan B, cuando el partido se rompe, esto ya es culpa del entrenador. Por ejemplo, rotaciones sin automatismo. Yo esto lo asocio, por ejemplo, a ¿para qué pones a Adrián al tercer portero en un partido que te la juegas a una carta con el Atlético de Madrid, que es un equipo bastante efectivo, bastante efectivo porque, salvo en algunos partidos porque no tiene su efectividad, pero la mayoría son efectivos. Efectivos, tienen jugadores de mucha calidad que te deciden un partido, aunque el Atlético de Madrid juegue mal. Eso es, por ejemplo, como el Real Madrid. El Real Madrid te puede jugar bien o te puede jugar mal, pero tiene jugadores que te deciden un partido. Igual que el Barça. El Barça te puede jugar bien o te puede jugar mal, pero tiene jugadores que marcan la diferencia y te pueden decidir un partido. Por lo mismo pasa con el Atlético de Madrid. Pasa igual. Tú, Pellegrini, señor Pellegrini, bajo mi punto de vista, siempre desde el respeto, no puedes poner al tercer portero. No puedes poner al tercer portero que ha jugado, no sé por decirte algo, menos que ha jugado menos que uno jugando a la PlayStation en 3 semanas, a jugar un partido de este calibre.
Lo lógico es que hubieras rotado con Pau López o con Álvaro Valle. O con Álvaro Valle. O elegí a Álvaro Valle o, o a Pau López. Eran las dos opciones que tenía. Y eran tus dos mejores porteros. Eran tus dos mejores porteros. Los dos estaban en un estado de forma muy bueno. Y te podía haber parado paradones a jugadores como estos. Yo hubiera puesto, bajo mi punto de vista, yo hubiera puesto, bajo mi punto de vista, o Álvaro Valle, pero si para ti el Álvaro Valle es el portero de la liga, joder, yo de verdad, tío, yo no moleste, yo no moleste. Bueno, que... ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Joder, ya me he despistado. Perdón, chicos, que me he despistado, me he despistado. Bueno, como íbamos diciendo, que Álvaro Valle, para Pellegrini, es el portero de la liga. Y se está viendo que es el portero de la liga, porque le da más importancia a la liga que a otras competiciones. Pero si no hay Europa League que hemos conseguido clasificarnos para octavos de final, para clasificarnos para octavos de final, y no tenemos que jugar hasta marzo, hasta marzo, lo lógico es que pongas a Pau. Lo lógico es que pongas a Pau. Si para ti Pellegrini, Álvaro Valle es portero de la liga, es decir, que tienes que jugar partidos de liga sí o sí, tienes que darle partidos a Pau. Porque hasta que va a estar Pau López sin jugar hasta el miércoles, ay, perdón, hasta marzo, no, hasta marzo no. Tienes que darle minutos en partidos importantes en Copa del Rey. Si hubiéramos pasado semifinales, si hubiéramos pasado semifinales, imagínate que en la ida, pues resolvemos la eliminatoria. Y la vuelta es anecdótica. Pues en ese caso, metes a, al tercer portero. El tercer portero. Pero en partidos importantes, no estamos hablando de por ejemplo, un segunda federación, un segunda división. En esos partidos sí puedes meter a Adrián. Pero con equipos de empaque, como Atlético de Madrid, como Atlético Club de Bilbao, eh, como Barcelona, la Real no tanto porque la Real y el Betis están más o menos igualados. Pero con esos tres equipos de empaque, tú no puedes meter al tercer portero. O metes al primer portero y el segundo portero juega la liga, ese partido de liga de forma circunstancial, o metes al segundo portero, que estaba también en buena forma igual que el primero. Veis ahí donde está las rotaciones sin automatismo. Ahí se ve. Y luego sin plan B cuando el partido se rompe. Si el partido se rompe y va 0-3, eh, mm, nosotros sabemos que no hay ataque. Vale, perfecto. Y tú no quieres meter a Bakambu. Pues mira, has hecho muy bien meter a Aitor Rubial, que y poquito más, pero que aquí en el sin plan B cuando el partido se rompe, aquí tampoco es que teníamos mucho. Simplemente había regado más, haberle metido más intensidad, que recibimos más goles, sí, pero tenemos que tener un plan B. No podemos tener el mismo plan durante mucho tiempo, porque al final acabamos siendo previsibles. Y no solamente el Atlético de Madrid no puede coger toro, no puede coger toro más equipos. Y vamos, haciendo un poco resumen, fue inferior táctica, física y mentalmente. Y eso fue la clave. Vamos, pasamos a las notas y las actuaciones. Y ya tenemos aquí la alineación un poquito. Sabemos que el Betis pues, jugó pues, con Adrián San Miguel en portería. Defensa de cuatro con el eje Marc Bartra, Diego Llorente.
En los laterales, Valentín Gómez, el parche, el parche, el parche interminable. Tenemos Aitor Rubial, el saca problema. Y luego tenemos como mediocentro Marroca, el invisible. De Osa, el que lo intentó pero no pudo. Luego tenemos los extremos Abde, Abdel Indeciso y Anthony la, la cabra cacharrá. Y tenemos en punta a Chimi Ávila, el loco, que lo intenta pero no da resultado. Y luego después de la otra alineación tenemos a Muso, que tampoco tuvo mucho trabajo. Tenemos después como enganche Marc Publi y David Hanco, que hizo el primer gol. Luego tenemos los laterales Marco Llorente y Mateo Ruggeri. Luego tenemos como mediocentro, bueno, como centrocampista, Coque y Pablo Barrios, que se lesionó. Espero que se recupere pronto. Luego tenemos los extremos Giuliano Simeone, el hijo de Simeone, y Ale Baena, uno de los mejores laterales de la liga en recuperar balones. Y luego tenemos como delantero a Anthony Griezmann, que marcó un gol, y Anthony Lockman, un fichajazo del Atlético de Madrid, que marcó pues otro gol. Y luego tenemos los entrenadores Diego Simeone por parte del Atlético de Madrid y Manuel Pellegrini por parte del Betis. Y árbitro principal Soto Grado, ¿vale? Que tuvo una actuación bastante razonable. Empezamos con las notas de los futbolistas del Real Betis, ¿vale? Que es lo que nos importa, ¿vale? Los que sois de Atlético de Madrid podéis meteros en Estadio Deportivo, buscáis Atlético de Madrid y ahí aparecen noticias de las notas, ¿vale? Pues de portero, de los que se salvan, pues se salva, aunque aquí me pone unas notas, yo también voy a poner mis notas. Y yo creo que lo que se salva es el ataque se salva. eh, Después se salva también dos del centro del campo y luego después la defensa, todo suspenso y el portero. Aunque aquí me pone que ha aprobado, pero yo lo suspendería. Pues Adrián Morguel, yo lo suspendería con un 4,85. No es culpable del resultado, hace alguna parada in extremis, pero el error en el primer gol le deja vendido. Con lo cual, para mí, es raspadito en el 5, pero no llega, con lo cual un 4,85. La defensa es la que peor nota tiene. Aitor Rubial un 4/10. Sufre mucho en defensa y una porta de ataque. Partido muy complicado, uno de los peores suyos. Mar Bartra otro 4. Intenta mandar, pero no puede sostener. Una defensa desbordada. Diego Llorente otro 4, superado en duelo, mal posicionado, noche para olvidar. Y Valentín Gómez, el parche interminable, otro 4, demasiado puesto, le faltó contundencia y ayuda constante. Con lo cual, eso demuestra que el lateral izquierdo es una de las carencias más gordas que tiene el Betis, junto con la delantera y el centro del campo. El centro del campo lo hemos podido suplir con Álvaro Fidalgo, pero el delantero y el lateral izquierdo se han quedado expuestos. Con lo cual, en verano tenemos que hacer muy buena inversión en esas dos zonas. Pasamos en el centro del campo, que solamente hay un suspenso, los dos demás pues han aprobado. Nelson de Osa, un 5 de lo poco salvable, intentó conducir y romper línea, aunque sin éxito, pero estuvo bien, 5. Y luego Pablo Fornal con otros 5 lo intentó, se sacrificó, pero no tuvo impacto. Pero por lo menos se sacrificó y por eso se merece el 5. Más Roca, aunque aquí hay un 5, viendo el partido que ha hecho, yo le pondría otro 4,85. Bueno, yo le pondría un poquito menos que Adrián. Adrián por lo menos intentó una paradita y por eso le pongo el 4,85, pero más Roca le voy a poner un 4,75. Es decir, pues
correcto con el balón, pero no tuvo peso en el partido, no logró controlar el ritmo y la segunda parte estuvo fatal. Estuvo fatal y tuvo que sustituirlo. Con lo cual, para mí un 4,75. Y ahora pasamos al ataque que también es de lo poco salvable que hay. Up de un 5, lo intenta en cara, se queda solo y lo que le pasa siempre a Ade, que le cuesta decidir en el último pase y hay veces que eso cuesta partido. Anthony, otro 5, lo mismo, mucho toque, poca profundidad, partido gris, sin desequilibrio, pero por lo menos le ha echado ganas y por eso se lleva el 5. Y Chimi Ávila, más o menos al mismo estilo que Abde y Anthony, está aislado, no tuvo ocasiones claras, pero tuvo actitud. Entonces en ataque, por lo menos por la actitud, se llevan los 3 un 5, ¿vale? Y en el centro del campo, más de lo mismo. Por actitud se lleva un 5 Nelson de Osa y Pablo Fornal, pero Marroca, por la poca actitud que demostró en la segunda parte, yo lo suspendo con un 4,75. Y ahora vamos con los suplentes. Pues el primer suplente fue Álvaro Fidalgo, que sustituyó a Marroca. Bueno, no, sustituyó a De Osa. Intentó poner algo de orden, pero el partido ya estaba decidido, pero aún así le echó actitud y un 5. Luego después Sergi Altimira sustituyendo a Marroca, que estuvo correcto en actitud, pero no tuvo poca influencia, pero sí, le echó actitud y su un 5. Y Ángel Ortiz, que fue sustituido que fue la sustitución de Aitor Rubial, pues Vela pudo aportar en un contexto que ya estaba bastante negativo, pero por su actitud un 5. Y luego, para mí el peor de todos, Manuel Pellegrini, el entrenador, con un 3. Un planteamiento fallido, ya de por sí fallido poniendo al tercer portero, que es que eso nunca se ha visto en la vida, pone un tercer portero en un partido importante. Y sobre todo reacción tardía. Una vez que marcó el primer gol, nos fuimos para abajo y llegaron todos los goles. El equipo no compitió y no se ajustó en ningún momento y fue una noche muy dura. Lo bueno es que Peregrina tenía autocrítica y ha visto que no fue su partido y espero que lo arregle porque aunque en el partido de liga lo tengamos muy difícil y es posible que perdamos, i- intentaremos que no nos marquen tantos goles, intentaremos perder de la mejor manera posible, pues si podemos ganar, pero lo veo muy difícil, pero si perdemos, que perdamos con la honrilla y que no encajemos tantos goles, porque entonces los rivales no pueden superar y entonces ya la noche, ya la semana sería negra totalmente como pelotilla negra Bacambú. Vale, y ahora pasamos al cierre, pues con la miniatura de intro voy a daros mi opinión. Voy a daros mi opinión. Pues mi opinión es clara. Más allá del 0,5, lo preocupante es la sensación de inferioridad del Betis. El Betis no pierde solo por calidad, porque evidentemente el Atlético de Madrid tiene más calidad, pero pierde porque no compite el partido. En la Copa era una oportunidad y se tiró demasiado pronto. Yo creo que se ha tirado. Ahora toca asumir responsabilidades, aprender de una noche dura y centrarse en lo que queda de temporada. Y aquí quiero dar mi opinión, para que no le vuelva a pasar lo mismo que le ha pasado en este partido. Pellegrini, cuando en marzo empieza la Europa League y empieza la fase final, es decir, de octavo, cuarto y eso, recuerda, nunca pongas a un tercer portero cuando te juegas un pase a la siguiente fase. No te lo juegues. Y siempre intenta poner a los mejores. Nunca, porque a ver, rotar está muy bien, pero en los partidos importantes tienes que poner a los mejores. A los mejores. No puedes rotar por rotar. Tienes que rotar sabiendo que tienes que poner los mejores. Y nunca pongas a un tercer portero en una competición, tanto Copa del Rey o competición europea,
a no ser que el partido de ida lo hayas ganado con mucha claridad. Es decir, si por ejemplo nos toca, por ejemplo, vamos a suponer el Nottingham Forest, y nosotros vamos al Nottingham Forest y acabamos ganando, por ejemplo, 1-4, 1-4, que es un resultado de 3 goles, en ese caso sí tienes que poner al tercer portero en la vuelta. Ahí sí lo veo claro. Ahí sí lo veo claro. Bueno, con 1-3 a lo mejor no, con 1-3 no. O incluso con 1-4 yo tampoco pondría tercer portero. Porque los equipos ingleses son equipos que tienen que no dan un balón por perdido y te puedes remontar. Pero si por ejemplo acabas 0-3 o 0-4, es decir, que no encajes tu gol, que no el Betis no encaje goles, sino que acabes 0-3 o 0-4, en esos casos la vuelta sí tienes que ponerte, sí veo razonable poner tercer portero. Para que vaya cogiendo minutos, un partido tranquilo, donde tú, Pellegrini, vas probando cosas, eso sí lo veo razonable. Pero cuando te estás jugando algo, o los resultados son muy cortos, por ejemplo, como en la competición europea, nunca pongas al tercer portero. Siempre pone o al primero o al segundo. Siempre. Es el consejo que te puedo dar. Y bueno, y siempre poner a los a lo que a los que estén bien. A los que tú crees que estén bien. No pongas por darle minutos no pongas al jugador por darle minutos. Tú tienes que poner siempre a los mejores. Si hay algunos jugadores que tienen menos minutos, pues tendrán menos minutos. ¿Pero por qué tienen menos minutos? Porque su rendimiento no es el acorde al del club. Es así, es así. No tienes que ser cabezón. Tienes que ser táctico y saber leer bien los partidos. No solamente leer los partidos mientras que se está desarrollando, sino saber también saber leer los partidos antes de que suceda. Porque si no sabemos leer los partidos antes de que suceda, luego después en los partidos puede pasar cualquier cosa. Te puede ganar un grande, te puede ganar uno chico, un equipo que a lo mejor tiene una dinámica muy mala, llega al campo, hace un planteamiento buenísimo y te gana el partido. Eso tienes que saber ver y no encabezonarte en siempre Bakambu, Chimi, Bakambu. No. Si tú ves que Bakambu, Chimi no te van a dar seguridad en el partido de Atlético, mejor haber puesto a Hitor Rubial de delantero y en el lateral derecho hubiera puesto pues Ángel Ortiz, hubiera subido a alguien del filial. Para eso tienes al filial, aunque esté el filial en descenso. Sí, yo entiendo que esté en descenso, necesite, pero cuando puedes sacar filial, para eso tienes al filial. Pero bueno, el consejo que le doy es eso, que se planteen mejor los partidos, tanto los partidos como la previa de los partidos, y sobre todo muy importante, nunca poner a un tercer portero cuando te juega algo muy importante. Eso es clave. Y nada, y a los jugadores que le por menos le echan actitud, pues, pues que le echen actitud, y los que no le echen actitud, o se espabilan, o en verano se van. Y bueno, y también daros mi opinión personal que vamos, vale, Bacambu, te has quedado en el Betis, porque has querido, tenías ofertas mejores, te han ayudado, pero tú has decidido quedar. Ahora tienes que, en los últimos meses que te queda de contrato, eres un trabajador del Betis. Y como trabajador del Betis, tienes que currar. No tienes que ir andando, tienes que currar. Porque si no, finiquito. Si no, finiquito y te busca la vida. Porque el Betis te ha dado la oportunidad. Tú no lo has querido. Para apechugar las consecuencias. Ahora eres un trabajador del club hasta 30 de junio.
y tienes que trabajar para vivir. Si no, si no querías, pues te daba el finiquito y uno menos. Porque para bulto, mejor no tenerlo. Bueno, pues si te ha gustado el análisis, deja tu like, suscríbete si te ha gustado, pon tu opinión en comentarios de qué te parece el partido y, y sobre todo muy importante, activa la campanita para que no perdáis ninguno de mis vídeos. ¿Vale? Pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana haré la previa del partido Atlético de Madrid-Betis, Vía Liga, y luego el vídeo pues lo subiré el domingo por la mañana, ¿vale? El domingo por la mañana para que lo tengáis fresquito y, y os hagáis vuestras predicciones, ¿vale? Bueno chicos, nos vemos. Esperemos que esto sea pasajero, borrón y cuenta nueva. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, feliz fin de semana. Carlos, déjame el móvil. Que se me ha olvidado el móvil en el trabajo. Voy a Vale. llamar.